El amor en tiempos de codicia. Así he titulado a esta porción de las Escrituras en Hebreos capítulo 13, versículos 4 al 6. El amor en tiempos de codicia. Antes de entrar a nuestro texto de hoy, aprenderemos una palabra fea, una palabra mala, una palabra desagradable. Es una palabra cuyo significado es condenado en el Nuevo Testamento repetida y frecuentemente. Y es la palabra pleonexia. Como muchas palabras procedentes de otro idioma, esta no tiene una traducción exacta. Pleonexia es una palabra, nos dice William Barclay en su obra Palabras griegas del Nuevo Testamento, es una palabra usada por gentes ordinarias y está relacionada con la conducta por completo desvergonzada, con la ambición desmedida, con la violencia, con la injusticia, con la avaricia, con la rapacidad de un oficial que aprovecha su posición para enriquecerse. Los moralistas latinos lo definen como el maldito amor de poseer. Cicerón dice que es el injusto deseo de todo aquello que pertenece a los demás. Eso es pleonexia. En el Nuevo Testamento, la palabra aparece con 5 significados diferentes. Voy a dar algunos textos, algunas citas bíblicas, pero como esto queda grabado, yo le pido que preste atención y luego después pueda seguir los textos. ¿Ok? En Romanos 1:29 aparece pleonexia y ahí es el pecado del mundo, es el pecado de la sociedad, del hombre que ha vuelto la espalda a las leyes de Dios. Es lo opuesto a la generosidad del amor de Dios y del amor fraternal en la vida cristiana. 2. En Lucas 12:15, pleonexia es el pecado del hombre que valora la vida en términos materiales, cuyo único deseo es poseer y jamás dar. Tanto tienes, tanto vales, podríamos resumir así. 3. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5 y en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3, pleonexia describe el pecado del hombre que utiliza su posición para aprovecharse de los demás. 4. En Colosenses 3:5, pleonexia está identificada con la idolatría, con dar culto a lo terrenal en vez de a Dios. 5. Finalmente, esta palabra está relacionada con el deseo sexual, no el pecado sexual, sino el deseo de tener lo que está prohibido y de tener lo que no debe ser tomado. Es dar licencia a pasiones y apetitos que van contra las leyes de Dios y de los hombres. Con este significado aparece en Marcos 7:22, Romanos 1:29, Efesios 4:19, Efesios 5:3 y 2 de Pedro 2:14. ¿Por qué comenzamos con esta palabra? Porque esta palabra y lo que ella significa es contraria, se opone al amor fraternal, versículo 1 de Romanos 13, y hará que si está su significado presente en tu vida, no te dispongas a ser hospitalario, versículo 2, ni a acordarte de los presos, versículo 3, ni de los maltratados o los que sufren. ¿Por qué? Porque en razón que estos deberes demandan desprendimiento y generosidad de tu parte, no estarás dispuesto a hacerlo. Si pleonexia está en tu corazón. Pero ¿esto no corresponde al sermón del domingo pasado? Claro que sí. Pero también se relaciona con lo que Dios nos da para reflexionar hoy. Pues
la pleonexia hará que se rompa tu relación matrimonial y que vivan en el descontento permanente. ¿Será esta la causa de la ingratitud? Dios tenga misericordia de nosotros y nos asista con su gracia. Este pastor de almas, el autor de Hebreos, que nos ha animado a poner nuestros ojos en Jesús, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ahora pone sus ojos en lo que Dios ha dispuesto como la base de la sociedad humana. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Te das cuenta que el autor sagrado emplea la ley de Dios como fondo, como base y sustento de sus exhortaciones? Desde el versículo 1 de Hebreos 13 hasta el versículo 3 tenemos exhortaciones a cumplir el mandamiento tantas veces enunciado en el Nuevo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el sumario de la segunda tabla de la ley, pero ahora él se enfoca en el aspecto positivo del séptimo mandamiento. ¿Cómo dice el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Pero el autor se enfoca en el aspecto positivo de este mandamiento, que es honroso sea en todos el matrimonio. Del versículo 1 al versículo 3 trata el autor del ámbito social y de este se desplaza al círculo íntimo, privado, del esposo y la esposa. Debemos notar que cuando esposo y esposa trabajan juntos en el amor mutuo, este se desborda, se derrama hacia el amor al prójimo. De esta manera, cuando el matrimonio es honrado, es puesto en alta estima en el hogar, el amor no puede menos que fluir hacia la sociedad en variadas formas. Cuando los cónyuges aprenden a encontrar su satisfacción en Dios, aprenden a amarse el uno al otro y esto beneficia a la sociedad, pues estos cónyuges satisfechos en Dios llevan consigo el germen de la felicidad y el contentamiento que derraman en las áreas en que Dios en su gracia les ha dado para desenvolverse. En otras palabras, quienes así obran son felices haciendo lo que hacen. En tiempos de nuestros padres, el significado de este texto era obvio. Y para nosotros también lo es. Pero para la sociedad en que vivimos, cada vez más envuelta y sumergida en densas tinieblas, ya no lo es tanto. ¿Por qué? Porque han aceptado diseños de relación íntima, no de acuerdo al diseño divino, sino de acuerdo a la pleonexia que abunda y anida en sus corazones. ¿Podrán las leyes humanas sacralizar lo que Dios ha dicho que es inmundo y abominable? Ciertamente que no. Isaías capítulo 5, versículos 20-21 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. La homosexualidad, en cualquiera de sus formas, no es el plan de Dios para el matrimonio. Y ni siquiera debiera llamarse matrimonio, ya que matrimonio proviene de la raíz matriz, matrem, madre, útero. Y como todos sabemos, el útero es donde se desarrolla, nutre y crece una nueva vida. Este podrá ser el deseo de los termocéfalos, pero solo existe en la imaginación de ellos, ya que la realidad biológica nos dice que para la continuación de la raza se requiere un hombre y una mujer
tal como Dios lo ha establecido desde el principio de la creación. Génesis capítulo 2 versículo 24 nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un hombre se une a su mujer, no a sus mujeres. En el capítulo 12, versículo 16, nos ha presentado a Esaú, del libro de Hebreos, nos ha presentado a Esaú como un ejemplo de profano e inmoral que rechazó la palabra de Dios. No solo rechazó la primogenitura que le correspondía, sino que también hizo caso omiso del mandato de Génesis 2:24 al unirse íntimamente a varias mujeres. Esta pudiera ser una tentación siempre presente en la vida de los hombres, pues antes de consumarla físicamente, ya anida en los corazones. Lo dice Jesús. En Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Ante este cuadro tan negativo, hermano, aterrador inclusive, pero real, ¿cómo no implorar con el salmista y hacer nuestra la oración expresada por él en el Salmo 139, versículos 23 y 24? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando un hombre o una mujer cae en estos pecados, hermano, no es que cae en el pecado en el momento que cae, no, cayó mucho antes, cuando permitió que esos pensamientos anidaran en su mente y en su corazón. El antídoto que se nos ofrece aquí contra la inmoralidad no es la abnegación ascética impuesta, el celibato forzoso, aquella doctrina de demonios que denuncia Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, sino una valoración superlativa de este estado que Dios, que es amor y lleno de gracia y misericordia, ha provisto para los hombres. ¿Cuál es ese? El matrimonio. El evangelio llegó al mundo romano cuando ya se estaba desintegrando por la corrupción moral. Los matrimonios se habían deteriorado en demasía. Habían llegado a ser un acuerdo libre y voluntario donde los ritos, ya sean civiles o religiosos, no eran necesarios. Se detestaba el matrimonio como una desagradable necesidad. Como la gente estaba obsesionada con el sexo, las uniones maritales eran de corta duración. No estoy describiendo la sociedad moderna, así era el Imperio Romano cuando irrumpió el cristianismo. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Esto es lo que describe Alvin Smith en su libro Impacto Demoledor, en el capítulo 3, que se llama El cristianismo eleva la moralidad sexual. Pablo nos habla de esta corrupción y del origen de la misma en ese pasaje clásico de Romanos capítulo 1, de los versículos 18 al 32. ¿Y no es acaso, hermano, esto lo que describe Pablo ahí en Romanos 1? Y lo que han escuchado ustedes recién que ocurría en el Imperio Romano, ¿no es acaso el deterioro que vemos hoy en nuestra sociedad?
Si hasta existe el descaro, la impudicia de presentar esta corrupción al amparo de la ley. Päivi Räsänen, una mujer cristiana, diputada del Parlamento de Finlandia, ella está siendo acusada y enfrenta un juicio donde podría ser condenada a 2 años de prisión. ¿Cuál es su delito? Citar Romanos capítulo 1, versículos 24 al 27 en su cuenta personal de Twitter. Si ella fuera condenada, sería el antecedente para que los activistas LGBT pudieran demandar a cristianos en América Latina por crímenes de odio. 11 años atrás, alguien me comentaba que había recibido directrices de su denominación en el sentido de no mencionar de ninguna manera la homosexualidad como pecado. Él, en ese momento, quien me compartía esto, era el director del seminario donde se preparaban los futuros líderes de esa denominación, no solamente en Chile, sino en América Latina. Sabiendo esto, yo le pregunté, ¿y qué va a hacer usted? Se encogió de hombros y entre dubitativo y turbado me dijo, pues hermano, tendré que obedecer. Otra no me queda. Es lo que ordenan las autoridades. Yo me puedo meter en problemas y hasta el seminario se puede meter en problemas legales. Y así por el estilo, justificando su inacción respecto de una orden que él ciertamente pretendía seguir. Me hubiera gustado agarrarlo del cuello en esa manera. Me dio mucha rabia. Hermano, él estaba formando a líderes. Creo que las palabras que le dije le dolieron más que si lo hubiera agarrado del cuello. Pero el punto no es ese, hermanos. El punto es, ¿a quién eres fiel? Algunos creen que ser fiel a la denominación es una virtud. Sería una virtud si esa denominación se guiara por la palabra de Dios, ciertamente. Otros creen que ser fiel es ser fiel al pastor. Y si el pastor se descarría, ¿lo vas a seguir también? Otras almas independientes, ellos son fieles a sí mismos. Ellos no siguen a nadie, ellos solo siguen a Cristo. No se sujetan a nadie. Ellos no necesitan a la iglesia. Ellos no necesitan de líderes, de pastores, de libros. Solo la Biblia, dicen. No saben, no entienden. No entienden. Hoy los hombres, igual que ayer, igual que Esaú, cambian la verdad de Dios por la mentira. Honran y dan culto a la criatura antes que al Creador. Creo que no está muy lejos el día en el cual los que sostengan los valores fundamentales de la moralidad cristiana serán perseguidos, no en Sudán,
ni en Afganistán, en Chile. Ya ha comenzado en el hemisferio norte, según lo que les comentaba recién de esta diputada en Finlandia, pero también en los Estados Unidos. Es cuestión de tiempo que esto llegue a nuestras latitudes. ¿Nos estamos preparando para eso? Fue Chesterton, un escritor y periodista británico de principios del siglo XX, que dijo: llegará el día en que los hombres tendrán que blandir una espada para declarar que el pasto es verde. Honroso sea en todos el matrimonio. O como lo vierte otra versión, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Y a propósito de matrimonio, ¿recuerdas lo que prometiste el día que lo contrajiste? Bueno, sí, te entiendo. Te entiendo porque yo tampoco lo recordaba. Así que ahora, a fin de honrar con conocimiento mi estado matrimonial y tu estado matrimonial, vamos a oír nuevamente lo que oímos ese día y lo que prometimos. Y a todos aquellos que aún no están casados y se van a casar, oigan. A mí, ese día, como varón, me fue leído lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A mi esposa, como mujer, le leyeron lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso fue lo que oímos. ¿Pero quieres escuchar lo que prometiste? Aquí va. Yo prometí. Te tomo a ti, María Teresa. María Teresa se llama mi esposa. Te tomo a ti, María Teresa, como mi legítima esposa, para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios. Prometo amarte, honrarte y cuidarte en enfermedad y en salud, y rechazando a todas las demás mujeres, serte fiel hasta que la muerte nos separe. Y a continuación, mi esposa también prometió. Ella dijo lo siguiente: te tomo a ti, Obed, ese soy yo. Te tomo a ti, Obed, como mi legítimo esposo, para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios.
Prometo amarte, honrarte, obedecerte y cuidarte en enfermedad y en salud, rechazando a todos los demás hombres, serte fiel hasta que la muerte nos separe. Eso prometimos. Después, yo repetí con el ministro. Esto lo decía el pastor primero y después lo repetí yo. ¿Qué repetí ahí? Yo, Obed, te tomo a ti, María Teresa, como mi legítima esposa, para que los dos seamos uno solo desde este día en adelante, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en prosperidad o en adversidad, para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Y entonces mi esposa repitió también con el ministro: yo, María Teresa, te tomo a ti, Obed, como mi legítimo esposo, para que los dos seamos uno solo desde este día en adelante, para bien o para mal, en riqueza o pobreza, en prosperidad o en adversidad, para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. De esto se trata el matrimonio. Es una unión que Dios bendice, puesto que es unión hecha en sus términos, de acuerdo a sus propósitos, y reflejan algo mucho mayor, que es el pacto eterno que Dios ha hecho con su pueblo. En el supuesto que tanto mi esposa como yo no hubiéramos cometido pecado desde que nos unimos en matrimonio 35 años atrás. En el supuesto, ni yo ni ella hemos cumplido a cabalidad lo que prometimos hacer por el otro. Hay en estas promesas suficientes incumplimientos para humillarnos ante nuestro Dios y arrepentirnos cada día. Aquí es donde la gracia de Dios se necesita, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y necesitamos la gracia para acudir a ella y arrepentirnos cada día. Aquí es donde necesitamos de la gracia de Dios, pues quienes se han unido en matrimonio no son dos ángeles, sino dos pecadores que a veces no han sabido y en otras no han querido honrar el matrimonio como debieran, ya que esta falta de honra, de tenerlo en alta estima, no tiene que ver solamente con quebrantar el pacto de exclusividad física el uno con el otro, sino también con todas las otras variables que se mencionan en las Escrituras. ¿Cuáles? Veamos. Varones, Efesios 5, 25, 26, te dice que el amor no es para servirse de ella, sino para santificarla, para apartarla del pecado, de donde cuando consientes en conductas pecaminosas de tu esposa para no tener problema, en realidad estás faltando a tu pacto con ella, cuyo testigo y garante es Dios mismo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que dice claramente que debes esforzarte por ser sabio y fallas miserablemente cuando no buscas en Jesucristo, fuente de toda gracia y sabiduría, la guía en tu proceder como amante, esposo y padre. Damas,
Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, dice que debes estar sujeta a tu marido de tal manera que así como la iglesia tiene en Jesucristo su Señor y Salvador, así debes confiar en tu esposo como quien te cuida y protege con esmero y dedicación. Fallas cuando te sujetas a tus hijos, a tus padres o a cualquier persona que no sea tu esposo, y esto incluye a tu pastor. Le perteneces a Cristo en cuerpo y alma. Y en esta vida, Él ha designado para ti un amoroso guardaespaldas. Él tiene el mandato de velar por tu seguridad, por tu bienestar físico, emocional y espiritual. Fallas cuando son tus emociones las que te dominan, cuando tu voluntad se erige en capitán de tu vida y desprecia la guía del Señor que viene a ti por su espíritu mediante su palabra. Falla, querida hermana. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6, te sigue diciendo que debes estar sujeta a tu marido, que tu conducta debe ser casta y respetuosa, que debes cultivar las excelencias internas de un espíritu afable y apacible. Fallas cuando le faltas el respeto a tu esposo, cuando lo humillas, cuando lo denigras. Fallas cuando te preocupas más por tu apariencia externa que por cultivar una personalidad tierna, afable y compasiva. No es que debas descuidarte por cultivar estas cosas, no estamos diciendo eso. Varones, hemos prometido delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que viviremos con nuestras esposas, que las honraremos, que las cuidaremos en enfermedad y en salud, que rechazaremos a todas las demás mujeres, siendo fieles a ella hasta que la muerte nos sobrevenga. Damas, han prometido delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, que vivirán junto a sus esposos, que lo amarán, lo honrarán, lo obedecerán y lo cuidarán en enfermedad y en salud, y que rechazarán a todos los demás hombres, siendo fieles hasta que la muerte los separe. Hemos fallado a estas promesas cuando nos negamos a cumplir con nuestros deberes conyugales, cuando le pedimos al cónyuge que se vaya con otro, con otra, cuando incitamos al cónyuge a abandonar el hogar. Y no piensen ustedes que estas son conductas impías, solamente se escuchan en los barrios bajos donde no se conoce al Señor. No. Estas cosas, estas inmundicias también se estilan en quienes dicen ser creyentes. Fallamos cuando la pleonexia tiene lugar, toma lugar y anida en nuestros corazones, no solo en el sentido de buscar placeres que Dios prohíbe expresamente, sino también cuando le damos la espalda a Dios y a sus leyes. Fallamos cuando lo material ocupa el centro de nuestra vida y desplaza a Jesucristo, porque ahí nuestro valor dependerá de lo que tenemos y no de lo que somos en Cristo. Fallamos cuando usamos la relación matrimonial solo para servirnos del cónyuge como un ser al cual podemos explotar y no como a un hijo de Dios a quien somos llamados a servir. Fallamos cuando tienen más importancia para nosotros las cosas terrenales que el culto divino. ¿Y crees que estas fallas, estas deslealtades, son niñas y sin importancia? Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16 dice:
Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ellos venían con llanto, venían con lágrimas, venían con clamor ante el Señor. Escúchanos, Señor. Pero el Señor no oía ni atendía. ¿Por qué? Porque Él era testigo de esta deslealtad para con su cónyuge, que aquí es su compañera, la mujer de su pacto, la mujer de su juventud. Dios no se agrada de esas deslealtades. Proverbios 2:17 habla del caso contrario. Para que no crean ustedes esto que se nos ha... hoy día parece una ley. El hombre es el malo, la mujer es víctima. La Biblia no nos habla en esos términos. La Biblia dice que el hombre y la mujer, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la mollera hasta las plantas de los pies. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ese es el hombre y la mujer sin Cristo. No hay diferencia. No es que uno sea peor que el otro. No, hermano, no crea eso ni por un segundo. Todos pereceremos igualmente si no nos arrepentimos. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Proverbios 2:17 nos habla del caso contrario, nos habla de la mujer que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ellos, los desleales, no tienen morada firme, sino que, dice Proverbios, su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. ¿Qué haremos entonces? Isaías habla de una situación similar en el capítulo 1, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ese es el cargo. Pero esta es la declaración de gracia. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Dónde iremos a lavarnos y limpiarnos? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
En el versículo 7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Honroso sea en todos el matrimonio. Tal vez el pecado ha hecho estragos en tu matrimonio. Tal vez tú mismo has contribuido a destruir con tus manos, con tus obras, con tus palabras, has contribuido a destruir la débil construcción de tu hogar, que ahora tal vez esté en ruinas. Pero acude a Jesucristo. Acude a Jesucristo. Él puede construir lo destruido y darte estabilidad en medio de este mundo que zozobra. Él puede levantarte del pozo cenagoso de la culpa y sacarte de ahí con la gracia del perdón. Él puede edificar las ruinas antiguas. Él puede darle solidez y estabilidad a tu vida y de esa manera también a tu matrimonio. No pretendas que Dios arregle tu matrimonio si tú no te arrepientas de tus pecados. No. Porque así estarás actuando como buscando más lo que Dios puede darte. No estás buscando a Dios. Y lo que debemos hacer tú y yo es buscar a Dios. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Ese es el imperativo divino, volvernos a Dios, arrepentirnos de vuestros pecados. Es un mandato de Dios. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Debemos volvernos a Él. Pero cuando nos volvamos a Él, debemos volvernos con la misma actitud del hombre lleno de lepra, que humillado, puesto su rostro en tierra, clamó a Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Él tiene poder para limpiarte. Él tiene poder para limpiar tu vida y para restaurar tu matrimonio. Él puede limpiar y restaurar tu vida. Él te sacará esos harapos inmundos del pecado que vistes y Él te vestirá con la justicia de Cristo. Él al leproso no le negó su petición. No. Cuando él dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme, ahí humillado. Y él, ¿qué escuchamos que le dijo? Quiero ser limpio. Porque todo el que va a él le recibe. Si él no rechazó al leproso, él tampoco te rechazará a ti. Él hará contigo lo mismo que hizo con el leproso cuando fue a él arrepentido. Por eso es que te invito, entrégale tu vida a Cristo. No te engañes más pensando que eres cristiano si no has obedecido a Jesucristo de todo tu corazón. No te engañes. Ven a Cristo ahora. Entrégale tu vida a Él y conoce al esposo perfecto y eterno, Jesucristo. Él es alguien a quien tú puedes seguir. Él es alguien a quien tú puedes admirar. Él es alguien que Él es digno de tu fidelidad. Él es el único, el incomparable, el todo suficiente, el santo y glorioso Hijo de Dios. Querido hermano, que honremos a Dios
en nuestros matrimonios, para la gloria de su nombre. Hay algo mucho mayor detrás de honrar a Cristo en nuestros matrimonios, porque estamos representando la unión mística de Cristo con la iglesia. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.